Así que en esta mañana yo quería compartirles este sueño que tenía el hermano George Gates, y era esto, que había un grupo de personas que habíamos salido a una cancha de béisbol, y él era el jardinero derecho, él estaba en el jardín derecho, él sabía que era él que estaba en el jardín derecho, yo estaba en el montículo de picheo, y estaba por lanzar la bola, pero en ese momento como que dudé, porque quería volver a ver que todos estaban en su posición, y eso es muy importante, hermanos. ¿Sí? Si cada uno estaba en su lugar, porque por supuesto, en béisbol hay primera base, segunda base, tercera base, hay un shortstop, está el receptor, está el jardinero izquierdo, el jardinero central, ¿verdad? Y otros. Después en la hora del bateo, está el que batea primero, el que segundo, el tercer bate, el cuarto bate, y cada uno tiene, ¿verdad? En la alineación, cada uno tiene un papel que jugar ahí. Entonces, en este sueño, yo estaba por lanzar, pero siempre estaba pendiente de asegurarme que todos estuvieran en su lugar. Y eso es algo importante dentro de este sueño. Y que entonces hice el primer lanzamiento. En el primer lanzamiento, el que estaba al bate le pegó a la bola, y la bola llegó hasta donde estaba el hermano George. Él recogió la bola y me la lanzó de nuevo. Entonces ya había una persona que se había envasado. Entonces dice que yo estaba como pensando, ¿estarán todos conectados? ¿Estarán todos alineados? ¿Sí? Entonces, de repente volví a tirar la bola. Esta vez la persona batió, pero dentro del sueño, los que estaban en cada uno de sus lugares estaban como atentos para, eh, para la jugada. Entonces, él agarró la bola, la tiró a segunda, hicieron out en segunda, y la tiró a la que estaba en segunda, tiró a primera, hicieron el out en primera, así que fue un doble play. Entonces, este fue la interpretación que le dimos a este juego, ¿sí? Cuando las personas no entienden en qué juego están, sí, cuando no entendemos en qué juego están o no entendemos el momento del juego, nos pueden aventajar, ¿sí? El enemigo o la oposición nos puede aventajar, ¿sí? En las cosas que hacemos. Pero cuando estamos todos alineados, todos posicionados, todos en el entendido de qué es lo que estamos haciendo, entonces hay una gran diferencia. Logramos hacer jugadas espectaculares, hacemos doble play. Y entonces ese doble play representaba como decir, ok, cuando están entendidos de lo que están en todo lo que está en juego, hacen el doble de lo que hacen cuando no están conectados. Y eso es importante, hermanos. Y eso me llevó a darle seguimiento a lo que estaba compartiendo la semana pasada. La semana pasada estuvimos hablando del libro de Gálatas, de la importancia del compañerismo, ¿sí? Del compañerismo ministerial. Aclaramos desde el principio que no tenía nada que ver con lo que hoy día se ha aumentado, proliferado por ahí entre los creyentes, la cuestión de la cobertura ministerial. Ahora, alguien me preguntó, pero entonces tú no crees en la cobertura. Entonces le digo, sí, yo sí creo en la cobertura, pero la cobertura que ya nos ha sido dado en Cristo Jesús. Hermanos, escuchen, hemos sido cubiertos por el Espíritu Santo, hemos sido sellados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solamente vive sobre nosotros, sino que está en nosotros. Nosotros somos su casa. Usted tiene que entender que usted está bendecido, requete bendecido, ¿sí? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Cristo Jesús es su cabeza. ¿Qué más cobertura quieres que Cristo Jesús como tu cabeza?
el problema lo hemos visto en reuniones anteriores, que cuando las personas quieren reemplazar a Cristo como la cabeza, ahí es donde entran en problemas. ¿Sí? Dicen, bueno, Cristo es la cabeza, pero yo soy la cabeza de este ministerio, yo soy la cabeza de esta organización, como que si estuvieran separados de Cristo. ¿Sí? Los que pertenecen al cuerpo de Cristo, pertenecen al cuerpo de Cristo. ¿Sí? No puede pertenecer a ninguna otra cosa. ¿Sí? No pertenecemos a organizaciones, nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo y eso es muy importante. Por eso es que las personas se equivocan, porque entonces asumen que necesitan una cobertura, necesitan una cabeza, porque entonces Cristo no es suficiente. Cristo Jesús es más que suficiente, hermanos, para nosotros, para nuestra vida, para el ministerio. El Espíritu Santo es mucho, es por sobre todo, lejos, mucha más cobertura que cualquier otro hombre terrenal. Ahora, no digo que nosotros no nos sujetamos los unos a los otros. El apóstol Pablo recomienda, dice, ¿sí? Someteos los unos a los otros. Los unos a los otros. El apóstol Pablo no dice, sométanse ustedes a una persona nada más, o a un líder X. No. El apóstol Pablo sí dice, sométanse los unos a los otros. Tanto los apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores, tanto se someten el uno al otro, como se someten también ellos a los otros creyentes. Porque somos un cuerpo y nos necesitamos mutuamente y dependemos mutuamente del uno del otro, hermanos. Es más, Cristo Jesús, y voy a decir esto, Cristo Jesús es parte de nosotros. Ahora, antes, Cristo Jesús era Jesús, Hijo de Dios, único Hijo de Dios. Pero después de su resurrección, ahora Cristo es uno con nosotros y nosotros somos uno con Cristo. Y donde está Cristo sentado, también estamos nosotros. No a la par, juntamente con Él, en el mismo lugar, en el mismo asiento. Porque Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Y así es como funciona esto. Así que sí consideramos y sí creemos en la cobertura, pero en la cobertura divina, en la cobertura celestial, en la cobertura verdadera, que viene de Dios, que no viene de los hombres. ¿Sí? Así que sí creemos en las coberturas, pero en las coberturas verdaderas, en lo que es verdadero. Y estuvimos viendo cómo es que funciona esto de la cobertura. ¿Sí? Cómo funciona, cómo cada quien tomando su lugar, ¿sí? Tomando su lugar, funciona perfectamente porque nos sometemos los unos a los otros y nos ayudamos mutuamente en el alcance, ¿sí? En el desarrollo de la obra ministerial. Y vimos cómo el apóstol Pablo llega, se presenta a los hermanos, dice, aquí estoy yo que en otro tiempo perseguía a los creyentes, yo mataba a muchos creyentes, ¿sí? Pero ahora ya no hago eso, porque ahora yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Yo nací de nuevo. Soy completamente diferente ahora, ¿sí? Ya no persigo, ahora predico el evangelio. Y llegaron a la posición, ¿sí? Llegaron al punto en el que los apóstoles le dieron la mano al apóstol Pablo, ¿sí? Los demás apóstoles, Pedro, Juan, Jacobo, le dieron la mano al apóstol Pablo como una señal de compañerismo. Ellos no estaban por encima de él, eran compañeros, colaboradores de Dios juntamente. Pero el apóstol Pablo nos comparte en esa escritura del libro de Gálatas que habían algunos falsos hermanos que estaban metidos allí entre los verdaderos hermanos. ¿Sí? Estos falsos hermanos lo que querían era someter
al apóstol Pablo, a Bernabé y a todos los demás que no eran judíos, someterlos a esclavitud. Así lo llama el apóstol Pablo. Pablo llama a esta actitud de querer tener control y dominio sobre otros creyentes esclavitud. ¿Qué les parece? Ajá. ¿Sí? Y de repente suena, no, hermano, lo que queremos es poner orden, me decía un hermano, es que lo que queremos es poner como orden en las cosas. Entonces hay que tener a alguien como cabeza y después los demás, así sucesivamente. No, el orden ya lo ha establecido Dios para su cuerpo. El orden ya está establecido, hermanos. Nadie más tiene que poner orden a nada. El orden ya está establecido. ¿Sí? Cristo la cabeza, nosotros el cuerpo. Punto. Y eso es todo. ¿Sí? Entonces, aquí es donde viene la parte poderosa, porque el apóstol Pablo llama las cosas tal y como son. Entonces el apóstol Pablo dice, estos falsos hermanos, lo único que querían hacer con nosotros, y ustedes pueden leer eso en Gálatas capítulo 2, donde leímos la semana pasada. Gálatas capítulo 2, donde dice que estos falsos hermanos, lo único que querían hacer era someter a esclavitud. ¿Sí? Así que cualquier persona, cualquier organización que lo obligue a usted a someterse a alguna estructura religiosa, ¿sí? Eclesiástica, religiosa, es esclavitud. Porque entonces usted va a escuchar estas cosas que van a decir siempre estas personas. Siempre van a decir, aquí es donde usted se congrega. Aquí, solo aquí. Usted no va a donde ninguna otra congregación. Si usted, Dios lo plantó aquí, usted se queda aquí, hermano. Aquí tiene que congregarse, aquí tiene que diezmar y ofrendar. Usted no puede dar su dinero, su ayuda a nadie más. No puede colaborar con nadie. Usted pertenece aquí. Eso se llama esclavitud. Y eso dice el apóstol Pablo, que es la parte que más me encantó de la lectura que tuvimos la semana pasada. El apóstol Pablo dice que estas personas, capítulo 2, versículo 5, dice, a los cuales ni por un momento accedimos a someterse. Y escuche, este es el mismo apóstol Pablo que dice, sométanse los unos a los otros. Es el mismo que dice, sométanse los unos a los otros. Pero aquí dice, a estas gentes, nosotros ni por un momento nos sometimos. ¿Sí? Ni por un momento. Dice, por nada, ni un segundo, nada, ni por un momento nos sometimos. Y esto es algo clave, esto es algo clave, es la razón por la que el apóstol Pablo no se sometió a ese sistema. Y esto es muy importante para nosotros, entender por qué el apóstol Pablo no hizo eso. Y dice, para que la verdad del evangelio permaneciese con nosotros. Permaneciese con nosotros. Escuchen, eso es muy importante para que la verdad del evangelio permaneciese. La verdad del evangelio. Ahora, eso es lo que dice el apóstol Pablo, la razón por la que él no se sometió. Porque, ¿qué es lo que pasa? Vamos al capítulo 1. Cuando vamos al capítulo 1, el apóstol Pablo en el capítulo 1, versículo 6 dice, estoy maravillado de que tan pronto, ya se hayan alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Escuchen, recuerden que él dice, yo no me sometí a estos falsos hermanos, a la propuesta de estos falsos hermanos, yo no me sometí a ellos. Dice, yo no me sometí, no lo hicimos para que se preservara la verdad del evangelio. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando las personas se apartan de Cristo?
Y cuando hablamos de Cristo, no es que se han ido al mundo, sino lo que han hecho es torcer, pervertir las escrituras para su propio provecho. Y ya hemos hablado de esto en otras oportunidades, poniendo orden a la vida ministerial, ¿sí? Vamos a encontrar personas que, como el apóstol Pablo dijo una vez, algunos predican por su propio provecho, ¿sí? Predican para su propia ganancia, ¿sí? Otros predican porque están molestos con otros, ¿sí? Por venganza o por quién sabe qué. Hablando de eso, hace unos años estuve compartiendo con algunos pastores y tristemente a veces una de las cosas que sucede es que muchos que están en el ministerio hoy día inician su ministerio sin un llamado divino, sino que sencillamente inician una obra ministerial basado en una experiencia que tuvieron, sea buena, sea mala, ¿sí? En algunas ocasiones nos hemos dado cuenta, y ya saben, cuando yo les digo que me doy cuenta, es que me doy cuenta de verdad porque converso con esos pastores, me di cuenta que algunos comenzaron sus ministerios basados en un acto de rebelión, por ejemplo, ¿sí? En un acto de rebelión contra la persona que estaba pastoreándolos en ese momento. Es que a mí no me gusta cómo se hace. A mí no me gusta cómo el pastor hace esto, entonces voy y abro mi propia iglesia. Entonces van y abren su propia iglesia, ¿sí? Otros es porque seguramente el pastor los regañó o hizo algo, entonces resulta ser que entonces van y por enojo van y abren una congregación en otro lado. Y así sucesivamente, ¿sí? De repente también conocí a algunos que no han tenido un llamado de parte de Dios y ellos lo saben, ¿sí? Que no tuvieron un llamado de parte de Dios, pero alguien se les acercó y les dijo, uy, varón, uy, varoncita, oh, siervita, usted está ungida, usted es una mujer ungida, ¿sí? Usted, y le dicen, usted debería estar pastoreando, ¿sí? Suena bonito, suena como que le están profetizando algo bueno. Y entonces la persona, el hombre, mujer, van y abren una congregación sin que Dios los haya llamado. Escuchen, esto del ministerio es un llamado de Dios. Y conozco, por otro lado, algunas personas a las que Dios los ha llamado, Dios los ha ungido y están por temor, no lo hacen, ¿sí? Entonces, hay algunos que deberían de estar en el ministerio haciendo la obra de Dios y algunos que no deberían de tomar una Biblia siquiera en la mano, ¿sí? Y ni siquiera estar en un púlpito, hay que alejarles los púlpitos de ellos. Hace unos días estaba reunido con unos pastores y entonces querían conocerme. Entonces, conversando nosotros con ellos, estoy conversando con ellos y todo. Entonces, me dicen, pastor, nos gustaría que usted, recién me estaban conociendo, ¿verdad? Pero nos gustaría que usted nos fuera a dar una enseñanza, hermanos, ¿verdad? En este seminario de pastores que vamos a tener y que usted fuera y nos enseñara y toda la cuestión. Entonces yo los volví a ver, nada más les sonreí y le dije, hermanos, yo con mucho gusto voy solamente con el deseo de conocerlos a ustedes, solamente con el deseo de conocer a los demás pastores, los demás hermanos. No me incluyan en la lista de predicadores ni nada, yo solo quiero ir y conocernos, sentarme con ustedes, tomarme un café, almorzar con ustedes. Y me vuelven a ver los dos como que yo estuviera loco. Me vuelven a ver como si estuviera loco. Hey, tiene una gran oportunidad. Le estamos dando una oportunidad a este hombre para que predique y todo. Y dice que lo único que quiere es sentarse a tomar café y a conversar con nosotros. Sí,
Sí, hermano. Cuando usted ve toda esta situación con el apóstol Pablo, usted no ve que ninguno de ellos andaba buscando dónde predicar, ¿sí? Que lo invitara. Imagínense que Pablo, o digo que Pedro y Jacobo y todos estuvieron diciéndole a Pablo, mira, quédate para predicar en la noche. No, no le dijeron nada de eso. Sí, sí. Y Pedro y Pablo tampoco llegó andando diciendo, mira, uy, ustedes que son hombres así extraordinarios que anduvieron con Jesús, ¿sí? Comieron de la mano de Jesús. ¿Por qué no vienen a predicar conmigo a otro lado? No, ¿sabe qué dijo el apóstol Pablo? Vea qué poderoso. Y me encanta todo esto. El apóstol Pablo viene y le dice, pero dice que él subió a hablar con los de reputación, ¿verdad? Los más antiguos en esta relación con Cristo, ¿verdad? Y todo. Dice, pero los que tenían reputación de ser algo, y dice, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, porque Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me enseñaron. Nada nuevo. Escuchen. Y esto es algo poderoso, hermanos, para todos nosotros. Miren, no ande buscando quien le invite a predicar a ningún lado. ¿Sí? No ande buscando espacios para predicar. ¿Sí? Sea guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo va a guiar a ustedes exactamente al lugar donde Él quiere que ustedes estén, donde quiere que nosotros estemos. Él va a procurar eso. Y dentro de todo eso, usted va a ser conectado con partes del cuerpo que usted ni sabía que estaban ahí. Y va a ser poderoso. Esos pastores me quedaron viendo como locos. Me dicen como, ¿qué les pasa? Tiene una gran oportunidad para predicar y quiere sentarse a tomar café con nosotros. Sí, hermano, quiero conocer a mis hermanos. Quiero compartir con mis hermanos. ¿Sí? No estamos buscando, le digo, yo tengo suficiente tiempo, suficientes oportunidades para hablar y compartir. No ando buscando esas oportunidades, hermanos. ¿Sí? ¿Saben por qué algunos pastores andan buscando todavía oportunidades? Uy, que si alguien me invitara, hermanito, si alguien me invitara a predicar. Muchas de las razones primordial por lo que buscan que los inviten a predicar es por dinero, por la ofrenda que me van a dar. Qué triste, ¿verdad? Qué triste. Es que si me invitaran, yo sé que si me invitaran en esa iglesiota, si me invitaran a esa iglesiota, la ofrenda, ¿cómo sería? ¿Verdad? Y eso es sumamente peligroso. Ahora, recuerde cuando estamos hablando del compañerismo, ¿sí? El tema de hoy, y todo eso es lo que era como tratando de poner un fundamento para lo que quiero compartirles hoy. El tema del compañerismo es sumamente importante para el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a entender que estamos conectados, ¿sí? Estamos conectados unos con otros. Nosotros no estamos separados del cuerpo de Cristo. Nosotros dependemos el uno del otro. Nos necesitamos el uno al otro. Necesitamos la habilidad, los dones, ¿sí? Los talentos que tienen otros hermanos. Nosotros no podemos hacerlo solos, ¿sí? No podemos hacerlo solos. Y yo siempre les recomiendo a los pastores cuando tienen congregaciones, ¿sí? Consideren a las demás personas. Hermanos que están en las iglesias, los que están liderando, consideren a los demás. Consideren al que canta. Consideren al que recoge la ofrenda. Consideren al que limpia. Todos deberán ser considerados. ¿Sí? Cuando salen a comer después de una gran noche victoriosa en el culto victorioso, una noche de poder, ¿sí? Solamente los de alcurnia salen a comer en un restaurante fino. Y los demás hermanos que sirvieron, los demás hermanos que limpiaron, los demás hermanos que hicieron cosas tremendas para la reunión, para que la reunión fuera poderosa, exitosa, gloriosa, ¿sí? Ellos se van para su casa, algunos de ellos con hambre. Es triste.
Es triste. Muchachos, por ejemplo, muchachos que son músicos y han estudiado, pagan por lo menos pagan en las clases, por lo menos recompénselos con un instrumento nuevo o algo, ¿sí? Muchos no necesitan dinero, muchos lo que necesitan ese reconocimiento y es importante dárselos, ¿sí? Es importante recompensar a los hermanos. De gracia recibimos, también damos de gracia a las personas, ¿sí? Así como nos gustaría que nos trataran a nosotros, tratemos a las demás personas. Eso es muy importante. El compañerismo es muy importante, hermanos. Y recuerden, la semana pasada estábamos hablando de la importancia de tener amigos, ¿sí? Usted no fue creado para estar solo. Dijo Dios, no, no Douglas. Dijo Dios, no es bueno, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno. ¿Sí? No es bueno. Dios lo miró y Dios dijo, no, 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 ya no es bueno que el hombre esté solo. Le haré que ayuda, una compañera, un compañero, ¿sí? Para que estén juntos, para que anduvieran juntos. Jesús escogió a sus discípulos, dice, para que estuvieran juntos con él, para que caminaran juntos con él. Cuando él los envió de dos en dos, vayan, de dos en dos, vayan. ¿Sí? No es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que usted en su vida, hermanos, esté solo, que ande solo. Dios nos ha hecho compañeros. ¿Sí? Ahora, aquí es donde entra lo que quiero conversar con ustedes el día de hoy. Escuchen, no cualquier persona, no cualquier persona puede ser su amigo. ¿Ok? No cualquier persona. ¿Sí? Ahora, que estamos conectados en el cuerpo de Cristo, perfecto, no hay ningún problema. Pero la elección con quién se junta usted sí es importante. Escuchen, esto sí es sumamente importante para el cuerpo de Cristo. Esto es sumamente importante para la salud ministerial nuestra. ¿Sí? No, ok. Decía el apóstol, no os unáis en yugo desigual. ¿Con quién? Con los incrédulos. ¿Ok? Entonces, esto les va a sonar un poco como extraño, ¿ok? Y un poco raro, ¿sí? Cómo se hace eso. Hace unos años estaba leyendo uno de los libros de Kathryn Kuhlman y fue muy interesante cuando ella hacía sus reuniones. ¿Sabe qué hacía ella en sus reuniones? Era muy interesante. Ella en sus reuniones, cuando estaba, iba a enseñar y predicar y en sus cruzadas y todo, ella hacía esta pregunta a gente. ¿Cuántos de ustedes creen esto que estoy diciendo? Ella decía algo, ¿cuántos creen eso? Los primeros que levantaban la mano decían, ok, levántense, vengan para acá. ¿Cuántos creen en esto que digo? Se levantaban la mano, así, ok, iban pasando. Los demás, por favor, háganse para atrás. A estos los quiero al frente. A estos, a los que creen, los quiero al frente. A los que dudan, váyanse para atrás. Hasta que crean, pueden acercarse un poco más. Pero solo quiero al frente. Cuando yo hable la palabra, quiero que la palabra de Dios corra. No quiero que se pegue aquí como un muro. Y era muy interesante. Esa es la manera de ella de hacer esas cosas. El apóstol Pablo aquí en Gálatas dice que él no se sometió a estos falsos hermanos, al pensamiento de estos falsos hermanos. Ok. Nosotros debemos de tener mucho cuidado con quienes nos relacionamos. ¿Sí? Ok, por eso digo otra vez, nosotros nos sometemos unos a nosotros, honramos y respetamos a los miembros del cuerpo de Cristo. Pero no todos nos convienen. ¿Sí? No todas las relaciones que están ahí nos convienen estar.
Eh, la razón de eso es lo que vamos a leer más adelante. El apóstol, cuando habla con estos hermanos, les escribe a estos hermanos, él entiende en el capítulo 1 de que hay algunas personas que perturban y pervierten, ¿sí? Hay un grupo de personas que perturban y pervierten, ¿sí? Entonces, y eso hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Con relacionarse con personas que perturban y pervierten, ¿ok? Eso es mucho cuidado. En el capítulo 2, el apóstol Pablo llama a estos que hacen eso falsos hermanos. Falsos hermanos. Ahora, vean esto. ¿Qué hacían? Mi pregunta, es mi pregunta. ¿Qué hacían estos falsos hermanos tan cerca de Pedro, Juan y Jacobo? ¿Qué hacían estos perturbadores y pervertidores tan cerca de personas tan importantes para la extensión del reino de Dios, para la predicación del evangelio? ¿Qué hacían esas personas tan cerca de él, de ellos? ¿Qué hacían? ¿Qué es lo que hacían? ¿Por qué Pedro y ellos permitieron que estas personas estuvieran tan cerca de ellos? Piénsenlo, piénsenlo. Y esto es muy importante. Lo primero que hicieron estas personas fue, escuchen, estas personas que se acercaron al apóstol Pedro, Juan, Jacobo, los primeros discípulos, estas personas lo que hicieron fue traer un evangelio diferente. Y dice el apóstol Pablo, no es que era otro evangelio, sino que ellos pervirtieron el verdadero evangelio, trayendo doctrinas de hombres, doctrinas humanas, pensamientos humanos, opiniones humanos de acerca de cómo deben de hacer las cosas. Yo me acuerdo, y esto es para que estemos bien, hermanos, por eso cuando yo les hablé esta mañana de las ligas mayores, hermanos, es serio y es cierto. ¿Sí? ¿Por qué? Escuchen, yo no sé si ustedes se acuerdan, hace algunos años atrás, muchos años atrás, comenzaron a aparecer predicadores, predicadores que en otro tiempo habían sido, según sus palabras, brujos satánicos, ¿sí? Habían sido siervos de Satanás, que hacían culto a Satanás, ¿se acuerdan? No sé si se acuerdan. Yo quiero que ustedes hagan memoria, ¿sí? Y estos predicadores, algunos de ellos, vinieron trayendo un mensaje. Vinieron trayendo, escuchen, trayendo doctrinas, trajeron pensamientos. Y de ahí comenzaron a nacer un sinnúmero de situaciones. Escuchen, aunque a ustedes les parezca raro o extraño, pero trajeron al pensamiento de los creyentes el poder de Satanás. Ellos fueron los que comenzaron a decir, Satanás tiene poder, hermanos. Ustedes, hay un poder que les fue dado. Usted le está dando poder a Satanás y hay que lucha, guerra espiritual y para un montón de cosas. Satanás, escuche, Satanás fue echado del cielo miles y miles de años. No solamente eso, vino a la tierra y Jesús todavía venció sobre Satanás en la cruz del Calvario. Satanás no tiene poder alguno. Satanás está noqueado, fuera de combate, hermanos. Cero, no tiene nada. Y es más,
ni usted puede darle a Satanás ningún poder. El primero que hizo, el único que hizo eso fue Adán y Eva. De ahí nadie más. Señores, Cristo Jesús, y menos en este tiempo, Cristo Jesús 2000 años atrás venció a Satanás, exhibió públicamente a todo principado, potestad, a todos los exhibió públicamente, triunfando, escuchen, triunfando sobre ellos en la cruz. Aleluya. Y esta expresión, para que se recuerden, la expresión de triunfar y exhibir, eso es lo que hacían los reyes antiguos cuando triunfaban, exhibían desnudos al anterior, al rey conquistado. Lo exhibían desnudo para que todos vieran que ya no valía nada, que ya no tenía nada. Y eso es lo que Cristo Jesús hizo. Pero resulta ser que la iglesia, los creyentes han permitido y han exaltado y alabado personas que han traído doctrinas de demonios. Y para los creyentes una gran hazaña, una gran cosa. Ay, hermano, vio, él era un satanista y ahora es un predicador. ¡Ja! ¿Y saben qué? ¿Saben qué? ¿Saben qué? Dice el apóstol que aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Ajá. ¿Y saben a cuántos ángeles de luz han escuchado? Falsos hermanos, ¿saben? Falsos hermanos. Yo me acuerdo hace unos años atrás, predicadores que llegaban, y quiero que se acuerden de eso porque es verdad, ¿sí? ¿Se acuerdan de predicadores que de repente, todos con testimonios de que se habían muerto y habían resucitado? Se habían muerto y habían ido al cielo, habían ido al infierno y habían ido tanto al infierno que habían conocido a Satanás y le dieron la mano y todo. Y yo no sé qué más hicieron con Satanás ahí. Y de repente estaban ahí saludando a Mickey Mouse y a los pitufos y a todo mundo. ¿Sí? Y testimonios tan tontos. Es que yo fui el Señor me llevó al infierno, hermanos. El Señor me llevó al infierno y ahí yo vi a Mickey Mouse, hermanos, y un montón de boberías. Y los creyentes creyendo eso. Y de repente terminaban de predicar y decían, hermanos, en el nombre de Jesús, traigan todos los peluches, traigan todos los juguetes de Disneylandia y todo lo que vengan para quemarlos. Y quemaban todos los animales y todas las cosas. Y esas tonteras, como si fueran el evangelio. Por eso, escuchen, por eso el apóstol Pablo dice, yo no me sometí a estos falsos hermanos para que el evangelio, la verdad del evangelio fuera preservado. Hermanos, tienen que tener cuidado de quienes están escuchando, ¿sí? A quienes escuchan. Yo, honestamente, fíjese que hace unos, yo no sé, a veces trato de hacerlo, de no escuchar tanta bobería que mandan por Facebook o por, ¿verdad? Cosas que mandan la gente que uno, ni modo, a veces los escucha porque están ahí, pero hay cada predicador, cada persona que dice que Dios lo llamó a predicar y dicen cada, voy a decirlo así, cada estupidez, ¿sí? Cada cosa y ¿sabe cuánta? Y tienen miles de vistas. La gente los ve. La gente comienza a ver esas tonteras y les creen esas tonteras, ¿sí? Y hermanos, a veces me pongo a escuchar uno que otro para convencer. Douglas, sí, es verdad, eso es lo que están diciendo. Y la gente les está creyendo. Digo, bueno, ni modo, hay que,
Si ellos no tienen vergüenza de decir esas cosas, ¿por qué nosotros vamos a quedarnos callados? ¿Por qué nosotros vamos a estar tan con miedo de decir la verdad? Aunque les duela, aunque les moleste, aunque digan lo que quieran decir. Digamos la verdad, hermanos. Si las personas que engañan y hacen las cosas que hacen no les da ni vergüenza, ¿por qué no vamos a tener vergüenza de hablar abiertamente la verdad del evangelio? ¿Por qué? Y eso es poderoso, hermanos. Ahora, cuando nos juntamos con las personas equivocadas, esto es lo que pasa. Primero, el evangelio es pervertido. Y luego pervierte lo que nosotros decimos, porque muchas veces solo repetimos las mismas burradas que estas personas están diciendo, los mismos engaños que estas personas están diciendo, nosotros comenzamos a repetirlos como si fueran evangelio. Hace unos días estuve en Panamá y unos pastores me fueron a recoger y entonces yo les dije, ustedes le preguntaron al Espíritu Santo si deberían de recogerme a mí o deberían juntarse conmigo. No, hermano. Y entonces nos contaron historias de predicadores que habían llegado a su congregación y habían hecho un desastre a su congregación. ¿Sí? Entonces les dije yo, sí, eso se lo merecen por estar recogiendo gente y metiendo gente en la iglesia que ni siquiera han preguntado al Espíritu Santo si deberían de llevarlos o no. Solo porque él se dice apóstol, se dice profeta, entonces lo llevan a la iglesia. No, señores, no se equivoquen. Hay pervertidos ahí, hay pervertidores ahí, hay perturbadores, hay falsos hermanos también. Hay que tener cuidado con eso. Y ahora vamos a entrar a esto que es importante. Capítulo 2, versículo 11. Dice el apóstol Pablo: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Escuchen, cuando el apóstol Pablo, y tal vez para nosotros esta expresión a nosotros no nos parece como muy como extrema, sí es extrema. Cuando él dice que le resistí, resistirse es oponerse con fuerza, oponerse con fuerza. Resistirse es oponerse con fuerza. El apóstol Pablo se opuso con fuerza al apóstol Pedro. A alguien de reputación, a alguien que estuvo con Jesús, a alguien que comió de la mesa de Jesús, a alguien que Jesús le lavó los pies. Pablo tuvo que resistirlo, tuvo que oponerse férreamente. Y dice, porque lo que estaba haciendo era de condenar. Dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, que era su compañero, comía con los gentiles. O sea, antes de que llegaran unos judíos, él comía con los gentiles, con los que no eran judíos. Pero después de que vinieron, él se retrajo y se apartaba, porque tenía miedo de la circuncisión, o sea, los judíos. Y escuchen, en su simulación participaban también los otros judíos. Escuchen, ya no solo era Pedro, sino que también habían otros judíos. Y sigue diciendo, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado, que era griego, Bernabé, dice, aún Bernabé, que era o no era judío, fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Imagínense toda la contaminación que había allá ahí, todo el desorden que se formó ahí. Si usted permite, si nosotros permitimos que se introduzcan falsos hermanos, si permitimos que hablen delante de nosotros o nos representen personas falsas, hermanos falsos, perversos, perturbadores, hermanos, va a contaminar usted todo el resto de hermanos que usted tiene junto con usted.
una de las cosas que me he preocupado por hacer, ¿sabe qué? No voy a darle like a cualquier persona. Escuche, no acepte a cualquier persona como amistad suya, ni en Facebook, ni en WhatsApp, ni en Skype, ni en LinkedIn, ni en nada. Porque todo lo que estas personas dicen y hacen, usted los está autorizando. ¿Sí? Usted es cómplice de eso. Y a veces hay algunas cosas que me mandan y me dicen, dele like a este ministerio. Y cuando me pongo a chequear lo que hablan y lo que dicen, santo Dios. Ojalá, bueno, yo creo que van a poner uno así, uno de esos que haga así, no like, ¿sí? No, ¿sí? Debería de haber, yo creo que van a poner uno, no sé si van a poner uno, pero deberían de poner uno. Tal vez una buena idea para esta gente. Ok, entonces, no, hermanos, no. No le dé like a todo, porque muchas veces las cosas que nosotros permitimos y le damos like son personas que están pervertidos completamente. Son personas perversas que están haciendo cosas sumamente extrañas, ¿sí? Y eso es algo que es tremendamente dañino, ¿sí? Tremendamente dañino para nosotros. Y dice que cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad, ¿sí? Del evangelio. Y eso es algo que nosotros debemos de entender, ¿sí? El cuidado que tenemos que tener cuando compartimos, ¿sí? Con las personas. Quiero que vayan a 1 Corintios, y ya para terminar, pero 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, versículo 33. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. 1 Corintios 15, 33. 15:33 dice, no, segunda creo que es, ¿sí? Segunda, ¿no? Bueno, por ahí dice esto, las malas conversaciones, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Las malas compañías, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y nosotros debemos tener cuidado quiénes son nuestras compañías, cuáles son nuestras conversaciones. Eso es importante, hermanos. Eso es importantísimo. No todas las personas que aparecen como creyentes son verdaderamente creyentes. No todas las personas que parecen ser llamadas son llamadas. No todas las personas que predican son llamados a predicar, hermanos. Y nosotros debemos de tener mucho cuidado con quienes andamos, quiénes son nuestros verdaderos compañeros de ministerio, quiénes son las personas con quienes nos relacionamos, hermanos. Y no estoy diciendo que tenemos que desechar a todo mundo, no, sino que sencillamente honramos a las personas, respetamos a las personas, pero no todas las personas que están por ahí en este tiempo, si imagínense, se dio en ese tiempo, imagínense cómo no sería en tiempos como estos. Y aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado con todos aquellas personas que nosotros, 1 Corintios 15:33, sí, eso es lo que dice, sí. Dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Con quién te juntas? Esto es serio, hermanos. Estamos ya en ligas mayores, hermanos. ¿Sí? Nosotros tenemos que entender que en esto es
hay que asumir nuestra posición, nuestra postura, hermanos. ¿Sí? No podemos estar ahí, ay, mira, vieras qué lindo esto, hermanito, vieras qué lindo, vieras qué bonito. Me mandaron esto y ni siquiera has podido discernir si vino de Dios o no. ¿Sí? A veces reproducimos, hay hermanos hoy día que me mandan cada cosa, ¿verdad? Ahora hay algunos que están, quiero probar su lealtad si son amigos, si son verdaderos amigos de Facebook. Entonces, esta es una prueba para usted. Si usted le da like, por favor, mande like y mande un comentario y después lo pasa a otro hermano. Deje de estar pasándose boberías. Déjese de estar reenviando cosas que usted ni sabe ni dónde vino. Eso no es sano. Eso no es correcto. Si tienen algo que decir, hermanos, dígalo con todo su corazón. No esté usando GIFs y esas cositas para decir lo que usted tiene que decir. Usted ya está a una altura superior, en un nivel superior. Tiene acceso al Facebook, a WhatsApp, a lo que sea. Llene la tierra del evangelio. Ustedes pueden hacerlo. Pueden hacer más de lo que ustedes imaginan. Pero llevemos el evangelio, llenemos el evangelio, este mundo del evangelio de Cristo. Si los pervertidores están haciendo eso, están llenando Facebook, están llenando YouTube con sus boberías, ¿cómo no vamos a hacerlo nosotros con verdad, con la verdad? Alguien me decía hace unos años, Douglas, el 80% del internet está lleno de cosas dañinas para el ser humano, para las personas. ¿Y sabe quiénes se han aprovechado del internet? El mundo. El mundo se ha aprovechado del internet. Y los cristianos, ¿sabe qué? Nos hemos dedicado a hacer, a solo consumir de las boberías que están en internet, a consumirlas sin discernir lo que es bueno o lo que es correcto. No sabemos discernir entre lo bueno o lo malo. Lo único que hacemos es coma, coma, coma. Y se lo recetamos a los hermanos para colmo. Y hay todavía peor algunos hermanos que pastores que dicen, es que hermano, y le estoy diciendo porque yo lo sé, me han hablado a mí. Dice, hermanos, es que ya yo no sé ni qué predicar, hermano. Hemos predicado tanto y la gente ni caso hace. Entonces, ahí busco en internet. Ahí en internet hay muchos mensajes, de ahí cojo y para predicar yo. Y el Espíritu Santo se agotó, ¿o qué? El Espíritu Santo ya no tiene nada que decir. El Espíritu Santo ya no tiene ideas. No, señores. Es inagotable la sabiduría. La sabiduría inagotable de Dios. Poderoso, hermanos, poderoso. Es tiempo de levantarnos y asumir esa postura de hombres y mujeres de Dios. Que no andemos con esos jueguitos, sino ya vestirnos de Cristo, de estar vestidos de la armadura de Dios. Ya es tiempo, hermanos, de esa postura. Ya está, voy a usar una frase que ya anda por ahí en algunas pegadas en algunos rótulos de algunas iglesias. ¡Pare de sufrir, hermanos! ¿Sí? Ya dejen de estar sufriendo por cosas. Dejen de estar, ay, hermano, ¿y ahora qué va a ser mañana? Deje de preocuparse del mañana. Mi Dios es poderoso para hacer que en vosotros abunde todas las cosas, para que tengan siempre en abundancia. Es mucho más poderoso, es plenamente capaz de hacer que en ustedes abunden todas las cosas. Aleluya. Aleluya. Él es poderoso
Y mi oración esta mañana, Padre, mi oración por mis hermanos esta mañana es que puedan, Señor, los que escuchen esto, los que vean esto luego, Señor, y los que estamos aquí, que los ojos de su entendimiento sean abiertos y que podamos nosotros comprobar, no solamente decir las cosas, sino que comprobar, estar plenamente convencidos de que tú eres Dios verdadero y que moras en nosotros y nosotros hemos sido hechos uno contigo, no estamos separados de ti. Y que tú eres capaz de hacer que en nosotros abunde toda gracia abunde en nosotros a fin de que teniendo siempre en todas las cosas, abundemos para toda buena obra y que seamos llenos de tu conocimiento, el conocimiento de cuál sea tu voluntad, buena, agradable, perfecta. Aleluya. Y que nosotros tengamos la fuerza, el valor de no someternos a este sistema religioso, eclesiástico, pagano, que ha querido introducirse en la iglesia de Cristo. Que nosotros podamos mantenernos firmes sin temor. Y que nosotros podamos resistirnos a someternos a ese sistema, Señor. En el nombre de Jesús, como dice tu palabra, Señor, lo que escribió el apóstol Pablo dice, no nos sometamos a este siglo, al pensamiento de este siglo, sino transformarnos, transformar nuestra manera de pensar, transformar nuestros pensamientos, renovando nuestro ser interior, Señor, para que podamos andar como es digno de nuestro llamamiento, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Fortalecidos en todo, en su hombre interior, hermanos. Fortalecidos en todo, en su hombre interior. Amén.